¿Por qué animación? Sí, ¿por qué animación? ¿Por qué? And this is the most frequently asked question in my life in the past 9 months. Why animation? En los últimos 9 meses ha sido la pregunta más frecuente que me han hecho. ¿Por qué en animación? And one night I saw a sports program on TV, and there was the captain of my hometown team, and he was asked, why do all football players date top models? And he said, because we can, you can't. And I thought, this is why I did animation. I always wanted to, and I could, so I did. Una vez, una noche vi un programa de deportes, ¿no?, en la televisión, ¿no? Y entonces salía pues, el capitán del equipo de fútbol, el mío, ¿no? Y unas preguntas que le hacían, ¿y por qué todos los futbolistas salen con top models? Y él contestó, porque nosotros podemos, vosotros no. Y dice, es exactamente por eso que lo hice en animación, porque podía. See, you all understand English, that's nice. Sí, habláis todos inglés. Anyway, talking seriously, the film was done in animation because if you look at all the elements you have in the film, it's memory, lost memory, subconscious, conscious, dreams, hallucinations, mainly war, which is probably the most surrealistic thing on earth, at least that I've experienced. And if you want to combine everything into one storyline, for me, I felt that I have perfect freedom, total freedom in the world of animation. Everything I imagined, I could do. Bueno, lo hice en animación porque si se fijan, la película es una mezcla de subconsciente, consciente, o sea, pérdidas de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Si lo hice en animación es porque me daba la libertad absoluta, justamente para manejar todos estos, digamos, medios, ¿no? Y hacer una película con ellos, cosa que con imágenes reales no habría sido. We advertised in the internet that we're looking for stories from the Lebanon War, and we got response from more than 100 men. Cuando empezamos, pusimos un anuncio en internet diciendo que buscábamos, o sea, comentarios sobre la guerra del Líbano, gente que había estado allí, que la había hecho, y obtuvimos unas 100 respuestas. And by the research, I had the feeling that people were just waiting all those years for someone at last to come and to hear their stories. Y viendo estas respuestas, tuve la sensación de que todos estos años la gente había estado esperando que alguien viniera y contara esas historias. So based upon this research, upon those interviews, I wrote a fully-length, feature-length, of course, script, 90 pages script, and we shot the whole script in sound studio. I did work in animation before, and I realized that the human ear is completely non-tolerant to location sound. In animation, you need crystal clear sound in animation because of all those Disney films that we were all brought up with. Entonces escribí un guión de 90 minutos, perdón, de 90 páginas, o sea, un guión normal, de un largo, y rodamos, sí, y captamos el sonido de toda la película, todos los diálogos, en un estudio de doblaje. Lo hicimos en un estudio de doblaje porque yo ya sabía, había trabajado en animación antes, y sabía que el oído humano es intolerante a los ruidos de fondo. O sea, hay que obtener la voz absolutamente cristalina, totalmente sin ningún ruido alrededor. ¿Por qué? Porque por todos los dibujos animados que hemos visto, las películas de animación que hemos visto de Disney, nos han acostumbrado a un sonido en animación así, o sea, muy puro. And at the sound studio, we tried to dramatize as much as we could the final film. For example, if I would have interviewed someone in a car, we would sit at the sound studio with a plastic wheel and pretend we are in a car and make the whole interview. Por ejemplo, lo que sí hicimos en el estudio de doblaje es dramatizar las situaciones lo más posible. Es decir,
si se supone que yo hablo con alguien en un coche y que estoy conduciendo, que él conduce, pues la persona le dábamos un volante de plástico y hacía como que conducía. And afterwards we cut this into a fully length, feature length video film, and this film was, in terms of sound wise, it was the reference for the final version of the film, but only in terms of sound. And we made a storyboard, a black and white pencil storyboard from the whole 9-minute length video. We moved that storyboard into a video board with very basic movement. And this is the animatic phase, and this was the reference for the final film. And we screened it, we tried to, as much as we could, and tried to see that it's working. A partir de ahí montamos la película con imágenes de lo que habíamos rodado en el estudio de doblaje, pero solamente era para referencia de sonido, meramente, nunca para imagen. Una vez montado esto, hicimos un storyboard dibujado en blanco y negro con lápiz, ¿no? Que a continuación pasamos a un videoboard, o sea, lo pasamos a imagen en un ordenador, en computadora, ¿no? Y a partir de ahí hicimos una primera animación muy básica, solamente como... And then we picked up something like 3,500 keyframes of the film, and we drew them, and we started moving them in flash animation, mainly in flash cutout animation, and with support of classic animation, which is frame by frame by frame, but it's very expensive classic, so we had something like 10% of classic in the whole film. And as you could see, a few 3D, 3 dimensions shots, just for spectacle shots, aerial shots, when you see cranes going up, going down, between the scenes, just to put it a little bit of flavor of a rich Pixar film. A continuación, escogimos 3.500 fotogramas de esta primera animación, ¿no? Y estas 3.500 fotogramas empezamos a partir de ahí a hacer una animación que se llama flash animation, que no sé si saben lo que es una flash animation. Could you explain a little? Flash is the most cheap software you can buy, $600 worth software. Es el software más barato que hay de animación. That was invented mainly to make internet stuff. Que se inventó sobre todo para hacer cosas de internet. Not to make Oscar nominees. Obviamente no para hacer películas para el Oscar, es obvio. De la película también hicimos animación, o sea, fotograma a fotograma, pero esto es muy caro. Por lo tanto, hay un 10% únicamente en toda la película que es de fotograma a fotograma, una animación, digamos, clásica, no de fotograma a fotograma. También tenemos animación 3D, como habrán podido ver. Por ejemplo, para dar, digamos, una cosa más, como diría, con más vida, más impactante, hay animación 3D también en la película. Pero digamos que la mayoría de la película es en flash out animación. 4 years ago, I happened to be in San Francisco, where Macromedia is located. They invented Flash, they made Flash. And I went to the company and I introduced myself. I told them I'm this filmmaker from Israel and I'm making a feature-length film with Flash. And maybe you want to see some samples. I don't want money. I just want to show you what we did. And they called security and they threw me back to the street. It's a true story. Es una historia verdadera. Hace 3 años se fue a Los Ángeles, no, a los inventores del programa Flash, ¿no? Y dijo, bueno, yo soy un animador, o sea, soy un director israelí y estoy haciendo una película con vuestro programa, con vuestro software. Entonces me gustaría enseñaros un poco lo que estoy haciendo, un trocito. No quiero nada, no estoy pidiendo nada, solo quiero enseñarlo. Llamaron a seguridad y le dijeron, fuera. Y dije, es verdad, le echaron. Es una historia verdadera. ¿Por qué eligió